Pero en esta tarde, hermanos, queremos tocar un tema que es doctrinal, pero es algo muy importante, que al entender lo que la palabra del Señor dice, solo nos queda obedecer y conformarnos a lo que su palabra enseña y no a lo que hemos creído por años que así es. La doctrina que traemos desde que nos convertimos. Una cosa es cierta, no sé, el más anciano aquí, ¿cuántos años tiene de ser cristiano? ¿40 años de ser cristiano? ¿50 años de ser cristiano? Hermanos, cuando nos conocimos al Señor, entramos a una iglesia que ya estaba corrupta, con muchos errores, y no podemos seguir con esos errores. Necesitamos que el Señor restaure todas las cosas en nuestras vidas. ¿Sí comprendemos eso o no? En el año 325 después de Cristo, en el Imperio Romano, el emperador era aquel que se le conoce como Constantino el Grande. Constantino supuestamente, bueno, o por un tiempo, no lo sé, él se convirtió al cristianismo. Entonces en ese año 325 hubo un concilio, una reunión de los obispos principales de la iglesia, de los cristianos, con el emperador romano Constantino. Y Constantino declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio. Imagínense, o sea, Roma era la que gobernaba el mundo en aquel entonces, ¿verdad? El mundo antiguo. Y Constantino dijo, la religión, después de tanta persecución, ¿verdad? Dijo, el cristianismo va a ser la religión oficial. 318 obispos de los más importantes de la iglesia se reunieron en ese concilio. Es de notar que en esos 318 no había ninguno de descendencia judía, cuando sabemos que los 12 apóstoles eran judíos, ¿no? El mismo Señor Jesús era judío. Pero hermanos, la iglesia, cuando ya tuvo esa victoria sobre el mundo y tomó ese lugar de autoridad del cristianismo, lamentablemente se fue llenando de herejías, adoptando cosas diferentes a la enseñanza de los apóstoles. Se fueron alejando del evangelio verdadero. Rechazaron a los judíos. Y porque ellos vieron que Roma destruyó Israel en el año 70, ¿verdad? Entonces ellos llegaron a creer, la iglesia, que ellos eran el nuevo Israel. La iglesia celebraba la Pascua en ese tiempo, pero como querían alejarse de los judíos, cambiaron la Pascua, cambiaron la fecha y le pusieron otro nombre, ¿verdad? Hoy se llama Easter en inglés, ¿verdad? O la Semana Santa en el área de Hispanoamérica. O sea, la iglesia empezó a quitar las cosas del evangelio que traían y adoptando nuevas cosas. 1200 años después de eso, resulta, Martín Lutero, 1200 años después, en el año 1517, Martín Lutero se rebela contra la iglesia católica. Y él escribe clava un papel en la puerta de la iglesia a la cual él ministraba, con 95 cosas que él no estaba de acuerdo con la iglesia católica. Entonces, unos años pocos después, excomulga la iglesia católica a Martín Lutero, lo sacan. Por eso de ahí salen los protestantes, ¿verdad? Porque Martín Lutero protestó contra muchas cosas feas que él no estaba de acuerdo en la iglesia. Martín Lutero entonces sale de la iglesia católica. Pero hermanos, lo interesante en esto es que Martín Lutero no salió de la iglesia católica
haciendo borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Con un libro en blanco. No, Martín Lutero sale, pero con un montón de cosas, creencias, prácticas que él tenía de la Iglesia Católica. ¿Sí comprendemos lo que estoy diciendo, no, hermanos? Entonces, la Iglesia luterana, que fue la primera que comenzó, ¿verdad? De ahí empezaron a salir nuevas denominaciones evangélicas. Por ejemplo, la Iglesia Católica bautizaba a los niños bebitos, ¿verdad? A los infantes. Cuando Martín Lutero sale de la Iglesia Católica y comienza el movimiento evangélico, digamos así, creen ellos que el bautismo sigue siendo así, bautizando a los bebés. Años después, los bautistas reciben la revelación de Dios a través de la Escritura, que el bautismo no debe ser a los infantes, sino debe ser a personas ya con sus sentidos, su conciencia clara de lo que están haciendo, entregando su vida a Cristo Jesús. Y que el bautismo debe ser por sumersión, no solo echando unas gotitas sobre la cabeza, ¿verdad? Y así como eso, muchas doctrinas, hermanos, se fue arrastrando la iglesia. Y hasta el día de hoy, en la iglesia, hay doctrinas que vienen del tiempo de la Iglesia Católica, de ese tiempo de Constantino y años después. Y algunas otras doctrinas que no han venido de la Iglesia Católica, pero que teólogos han ido inventando. Pero la Biblia dice, hermanos, en Corintios, el Espíritu Santo nos dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, dice. ¿De dónde dice Apocalipsis? Que salgamos de la gran ramera, es lo que dice Apocalipsis. Necesitamos salir de esa iglesia falsa, porque lo sabemos, en Apocalipsis lo vemos. En el tiempo final están caminando, corriendo dos ríos, dos iglesias: la iglesia verdadera y una iglesia falsa. Una iglesia que cree que tiene todo el camino, pero es una iglesia falsa, es Babilonia, es lo que la Biblia nos enseña. Y por eso el Señor nos dice: salir de en medio de ella. Hermanos, y para salir de en medio de ella, necesitamos que el Señor nos dé la gracia para corregir doctrinas que están en esta iglesia y salir de ahí. Amén. Por ejemplo, la iglesia católica o la iglesia esta antigua creían que la relación íntima en el matrimonio es un mal necesario. Creen ellos que es pecado, que la relación íntima es pecado, pero que es necesario ese pecado cuando se casan para tener hijos, ¿verdad? Y hermanos, eso aún hay evangélicos que creen eso. Hay evangélicos que creen que la relación íntima en el matrimonio es el fruto prohibido en el Edén. Pero eso no es bíblico. En el Edén el Señor le dijo a Adán y Eva: fructifiquen, multiplíquense. No es un pecado, es todo lo contrario. El Señor animó a Adán y Eva a que lo hicieran para que se multiplicaran. Es una herejía en realidad. Ahora, no es de eso lo que queremos hablar esta tarde. Queremos hablar del bautismo en agua, hermanos. Del bautismo en agua. Porque vamos a ver cómo es el bautismo en agua según las Escrituras. Y necesitamos tomar una decisión si vamos nosotros a aceptar y practicar el bautismo en agua como lo practicó la iglesia al principio, como el Señor Jesucristo enseñó, o como los teólogos han llegado a decir, y como la iglesia ha estado practicando, e incluyámonos, hemos estado practicándolo, lo cual no es correcto. Amén. Así que voy a leer varios versículos, varios pasajes respecto al bautismo en agua. No me sigan, si ustedes están tomando notas, solo escriban la cita bíblica
porque no les voy a dar tiempo para que lo lean. Yo voy a leerlo porque va a ser muy rápido, son muchas citas. Ok, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hechos 2:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos capítulo 8, verso 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos capítulo 9, verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hechos capítulo 16, verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos capítulo 18, verso 8. Y Crispo, y el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 22:15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, ustedes oyeron todos esos versos. Yo sé que la mayoría de ustedes saben a qué se refería cada uno de esos pasajes, de qué estaba hablando. La pregunta es, en base a eso que leímos, si una persona no se ha bautizado, ¿es salvo o no es salvo? ¿Qué dice usted? Si una persona no se ha bautizado en agua, ¿es salvo? ¿Se va al cielo? ¿Se salva o no se salva? Pedro dice aquí en este capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. Dos cosas: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para... Ahora va a decir por qué, para qué tienen que arrepentirse uno
y bautizarse para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Tiene que ver el bautismo con el perdón de los pecados o no? ¿O puede alguien arrepentirse, entregar su vida a Cristo y no bautizarse y ser salvo? Según este pasaje, o los pasajes que hemos leído, si alguien no se bautiza, no es salvo. Y según Hechos 2:38, Pedro está diciendo que para perdón de pecados necesitamos arrepentirnos y bautizarnos. Tal vez algunos aquí que no se han bautizado en agua se están sintiendo un poquito incómodos, ¿no? Porque ¿qué pasaría si hoy te mueres? Hermanos, ¿con qué es con que se nos perdonan los pecados, según la Escritura? ¿Con qué es con lo que Dios nos perdona los pecados? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la sangre de Jesucristo, ¿no? La Biblia lo dice. Con la sangre de Jesucristo el Señor nos perdona nuestros pecados. ¿De acuerdo o no? Efesios capítulo 1 verso 7 lo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7 dice eso, que por su sangre tenemos el perdón de pecados. Hebreos capítulo 9 verso 22 también lo dice. Hebreos 9:22, si usted quiere ir ahí, también ahí lo dice. Dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y agrega: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra remisión aquí en el español es la misma palabra griega perdón. Los traductores pusieron remisión, pero es lo mismo, perdón. O sea que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es lo que está diciendo Hebreos 9:22. Mateo 26:28, Jesús dijo esto al hablar de la cena del Señor, el vino y el pan. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Mateo 26:28. Entonces es claro, ¿no? Por su sangre es el perdón de los pecados. Ahora, entonces, vuelvo a hacer la pregunta: si alguien no se ha bautizado, pero ya se arrepintió delante de Dios para recibir del Señor el perdón, ¿es salvo esa persona o no es salva si no se ha bautizado? A ver, hermano, ¿cómo puede alguien que ya le perdonaron los pecados no ser salvo aunque no se haya bautizado? Tenemos que encontrar dónde está, qué es lo que la Biblia enseña, porque, hermanos, esto que le estoy diciendo es muy importante. Y por no entender esto, y es lo que queremos hablar en este momento, en esta pequeña enseñanza, es porque por no entender eso la iglesia ha hecho a un lado el bautismo y lo ha hecho como algo que tal vez, bueno, como que fuera opcional. Y hemos caído en ese error, los pastores, en esperar que la gente dé, no te puedes bautizar todavía porque mejor hay que esperar que des frutos. Necesito ver si de verdad eres cristiano para bautizarte. Pero eso no es lo que leímos en los pasajes hoy. Lo que leímos en lo que la iglesia hacía, era que cuando alguien se entregaba al Señor, inmediatamente lo bautizaban. No al día siguiente, no, en el mismo momento. En el mismo momento lo bautizaban. Porque para ser salvo, dice Pedro ahí, ¿verdad?, necesitaba arrepentirse y bautizarse. Pero si la sangre es la que perdona, entonces el bautismo, ¿qué es lo que hace? Bueno,
La verdad, hermanos, es que para aplicar la sangre, que es la que perdona los pecados, la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que hoy vivimos, ¿no? La sangre de los corderos derramados en el Antiguo Testamento era la sombra del Cordero de Dios que iba a derramar su sangre por la humanidad. Entonces, en esa sombra, para aplicar esa sangre, habían requisitos que había que cumplir para que la sangre aplicada hiciera efecto. Para que la sangre fuera aplicada a la persona, había que cumplir requisitos. Si nos remontamos a la primera figura de esto, en Éxodo, cuando el pueblo de Dios iba a salir de Egipto, el último día, cuando la plaga de el ángel de muerte iba a llegar a Egipto a matar a todos los primogénitos, el Señor instituyó la Pascua y le dijo al pueblo de Israel que mataran un cordero y que con la sangre de ese cordero ellos pintaran los dinteles de sus puertas y los postes de sus puertas con la sangre, para que el ángel de muerte no entrara a su casa y los matara. Ellos iban a ser perdonados por la aplicación de esa sangre. Pero había muchos requisitos, hermanos. Según la escritura, en esos requisitos ellos tenían que escoger el cordero el día 10 de ese mes. Luego tenían que guardar ese cordero por 4 días y examinarlo para ver que ese cordero no tuviera defectos. Luego en el día 14 tenían que matar el cordero por la tarde. Luego tenían que comer ese cordero con hierbas amargas, ¿recuerdan? Todos esos eran requisitos. Y si ellos hubieran fallado en uno de esos requisitos, la aplicación de la sangre no hubiera tenido efecto en sus vidas. Amén. Si alguien hubiera, no, yo no quiero hacerlo el día 14, ¿verdad? Lo quiero hacer el día 15. Entonces ya no funcionaba. Lo que estamos viendo es que en el Antiguo Testamento el Señor muestra que hay requisitos para que esa sangre sea aplicada. Lo mismo era, por ejemplo, con los leprosos. Para que un leproso fuera limpiado por la sangre, ese leproso tenía que pasar ciertos pasos de obediencia, requisitos para que la sangre fuera aplicada y él fuera declarado limpio. Eso lo puede usted encontrar en Levítico, en el capítulo número 14. Ahí encontramos eso. Amén. Entonces, el día de Pentecostés, pongamos atención a esto, hermanos. El día de Pentecostés, cuando Pedro se puso en pie y habló a toda la multitud que estaban ahí arrepentidos, estaban sintiendo arrepentimiento de sus pecados por la palabra que el Señor había enviado a través de Pedro, el Espíritu Santo tocando sus corazones. Cuando ellos le dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora? Nosotros matamos al Creador, al Hijo de Dios. ¿Qué haremos para ser salvos? Ese día Pedro les dijo: ¿ustedes quieren ser salvos, ser perdonados? 2 requisitos de obediencia: 1, arrepentimiento, y bautizarse. ¿Lo comprendemos, hermanos? No. Amén. ¿Qué pasa si una persona no se arrepiente? ¿Le va a ser aplicada la sangre de Jesucristo para ser salvo, para ser perdonado, sí o no? ¿Qué dice usted? Si una persona no se arrepiente, la sangre no le es aplicada. Por eso es cuando a veces dice: levante la mano todos los que en una campaña, ¿verdad? ¿Cuántos quieren irse al cielo, verdad? ¿Cuántos quieren ser salvos? Y muchas veces mucha gente levanta la mano, ¿verdad? En las campañas. ¿Usted cree que todos esos son salvos? Solo los que el Espíritu Santo, Dios sabe que en sus corazones se están arrepintiendo. Porque muchos solo levantan la mano porque
parece buena idea esto, ¿verdad? Pero no están arrepentidos aquí en su corazón de lo que hicieron. No sienten dolor por haber fallado, por haber ofendido a Dios, por haber sido sus pecados causa de la muerte de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si alguien no se arrepiente, no puede ser salvo. La sangre no le es aplicada. Ahora yo pregunto, entonces, ¿por qué nosotros sí asumimos que si alguien no se bautizó, ese sí es salvo? No podemos asumir eso, porque Pedro está dando aquí dos requisitos para ser salvos: arrepentimiento y bautizarse. Amén. O sea que entonces el evangelio, y no lo digo esto con ligereza, el evangelio, el apóstol Pablo enfatiza que solo hay un evangelio. ¿Recuerdan, hermanos? Solo hay un evangelio, no hay dos, ni tres, ni cuatro. Un solo evangelio. El evangelio de Jesucristo requiere dos pasos de obediencia para que la sangre sea aplicada: arrepentimiento y bautismo en agua. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no, hermanos? Hasta ahorita donde vamos. Espero que estés poniendo atención a esto. Porque aunque no lo crea, hermano, hay denominaciones que ellos predican que no necesitamos obedecer nada para ser salvos. El argumento de ellos es que si nosotros decimos que necesitamos obedecer algo para ser salvos, estamos agregándole algo a la sangre de Cristo. Esa es la lógica de ellos, ¿verdad? Pero no es lo que la Biblia enseña. Y por eso le hablamos y mostramos en esta hora que hay requisitos para que la sangre sea aplicada. No es que mi obediencia le está agregando algún poder especial a la sangre, no. La sangre de Jesucristo es suficiente para el perdón de todos los pecados de toda la humanidad. No le podemos agregar nada a la sangre de Cristo, pero esa sangre no va a ser aplicada si no obedecemos los requisitos que el Espíritu Santo nos muestra en la Escritura. Amén. Así que, hermanos, entonces necesitamos volver, necesitamos entender esto y enmendar la práctica que hemos estado teniendo junto con mucha gente en el mundo entero, muchos cristianos. Creemos, hermanos, que el Señor tiene que restaurar todas las cosas antes de su venida, ¿no? Y esto es muy importante. Pensémoslo, hermanos. Necesitamos empezar a poner en práctica que aquel que viene al Señor y se arrepiente tiene que bautizarse inmediatamente, porque es parte de la salvación para el perdón de sus pecados, para que ellos sean salvos. Amén. Y que podamos ver que restaurar esto es salir, es un paso más entre tantos pasos que hay que dar para salir del río de esa iglesia que va en el camino ancho a la perdición. Amén. Pero no solo Pedro lo dice. Miremos lo que dice Jesús. Vamos a Marcos capítulo 16. Jesús mismo habla de esto, hermanos. Marcos capítulo 16 verso 15. Dice allí: y les dijo, hablando Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado
será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos que el Señor incluye los dos requisitos que Pedro dijo, que el Espíritu Santo puso a través de Pedro en el día de Pentecostés. Amén. ¿Cómo podemos decir entonces que alguien que no se ha bautizado es salvo? ¿Qué dice usted a eso, hermanos? Juan capítulo 4, verso 1. Aquí nos muestra algo que Jesús hacía en su ministerio. Y este pasaje de capítulo 4 habla del inicio del ministerio del Señor. O sea, desde que Él comenzó su ministerio, dice ahí, capítulo 4, verso 1 de Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, por este pasaje entendemos que Jesús bautizaba a mucha gente. Sus discípulos, o sea, físicamente sus discípulos tomaban a la gente, ¿verdad? Era mucha gente, no era uno ni dos. Jesús mismo tal vez no lo hacía, era mucha gente, ahí lo dice. Pero la práctica de bautizar a los que creían era algo que Jesús hacía. Amén. Entonces, si queremos, hermanos, que la gente reciba el perdón de sus pecados y ser salvos, necesitamos poner en práctica estos dos requisitos del Espíritu. Amén. Tratemos de pensar en esto. ¿No será que es una razón por la cual el Señor no trae más gente a la iglesia? Porque no estamos haciéndolo como debe ser. Yo lo veo de esta manera. Si el Señor ve allá una iglesia y ve que en esa iglesia no le dan importancia al bautismo, que es un requisito número 2 para ser salvos, va el Señor a mandar sus ovejas perdidas, las va a mandar a esa iglesia sabiendo que ellos no van a ser salvos porque no le dan importancia al bautismo en esa iglesia. Sí, ¿me capta ese razonamiento o no, hermanos? ¿Cómo va el Señor a enviar gente para que sean salvas aquí si ni siquiera sabemos cómo es la cosa, cómo debe hacerse? Eso anima, porque si comenzamos nosotros a entender esto y a ponerlo en práctica, si el Señor sabe que si envía una oveja perdida aquí, y si esa persona se entrega al Señor, se arrepiente, inmediatamente lo vamos a bautizar, el Señor va a mandarlo. ¿Sí lo podemos ver o no, hermanos? Hermanos, yo sé que muchos cristianos esto lo ven como algo que no es importante. Ellos no pueden aceptarlo. Eso sí, si nosotros de hoy en adelante empezamos a bautizar a todo aquel que acepta al Señor en el mismo día que acepta al Señor, eso no nos garantiza que el Señor va a llenar la iglesia, ¿verdad? No, el Señor es el dueño, el que tiene el control de todas las cosas, y Él sabe lo que hace, pero sí sabemos que esas personas van a ser salvas. Amén. Veamos, por ejemplo, qué es lo que argumentan la gente o los teólogos que han decidido que las cosas estén así como han estado y como nosotros lo hemos creído. Como aquella niña que le decía al pastor que ella quería bautizarse, y el pastor le decía: mejor cuando crezcas un poquito más. Tal vez al año siguiente la niña otra vez: pastor, ¿será que puedo bautizarme? Mejor que crezcas un poquito más. Hasta que la niña tenía tal vez como 9 años, creo. Le dijo un día, pastor, le dijo:
¿y si yo me muero hoy? Y el Señor me pregunta, ¿por qué no me bauticé? ¿Qué le voy a contestar? Yo creo que ya te puedes bautizar, le dijo el pastor. Pero ¿de dónde han sacado los teólogos ese concepto de que alguien que ya entregó su vida a Cristo, ya cumplió con el primer requisito de arrepentirse, no, todavía no te puedes bautizar? Señor, perdónanos por no haber visto lo que tu palabra enseña. Necesitamos hacerlo. Amén. Pero ¿qué argumentan ellos? Bueno, uno de los argumentos es en la casa de Cornelio, en el libro de Hechos. Leímos hoy ese pasaje, en los pasajes que leímos, ¿verdad? Porque allí dice la Biblia que el Señor bautizó con el Espíritu Santo a Cornelio y a todos los que estaban en su casa cuando Pedro les predicó. Todos ellos eran gentiles. Entonces, cuando el Señor los bautizó, Pedro dijo, bueno, ¿qué impide ahora el agua para ellos si ya el Señor los bautizó? ¿Quién soy yo para impedirles el bautismo? Y bautizó a todos, ¿verdad? En ese mismo día. Pero los que argumentan en contra de que hay que bautizarlos en el mismo momento, en el mismo día, lo más pronto posible, dicen que si el Señor ya los bautizó con el Espíritu Santo, ya son salvos. Pero hermano, el pasaje en sí está enfatizando lo contrario. Porque Pedro está viendo que el Señor ya los bautizó en el Espíritu Santo, y Pedro, entonces ya hay que bautizarlos en agua, ¿me entiendes? Ya inmediatamente. Porque es un requisito que no podemos brincar o detener. No lo podemos estar deteniendo. No, es que, porque es que mejor quiero ver si de verdad esa persona está en serio, etcétera, ¿verdad? Vemos cómo leímos un pasaje ahí que los discípulos bautizaron a Simón el mago. Lo leímos, ¿verdad? Cuando Felipe va ahí a predicar y se convierte un montón de gente y encuentra ese Simón el mago. En el día de hoy, yo creo que ningún pastor hubiera estado dispuesto a bautizar a Simón el mago. Le hubiera dicho, ay, mira, Simón, mejor esperemos un momentito, vamos a ver si de verdad hay frutos en tu vida. No, al agua lo metieron porque él dijo que él creía de verdad que Jesucristo había muerto por él. Yo, en la verdad, la Biblia no nos indica si Simón el mago se fue al infierno o no. Sí indica que después de que se bautizó todavía habían cosas feas en su corazón, porque acabamos de leerlo ahí, que bautizarse en agua no quiere decir que el Señor de una vez al bautizarse ya te quitó todo lo malo de la carne. No, no es así. Vamos a ver ahorita por qué que no es así. Es muy posible que Simón fue avanzando, creyendo, entendiendo y cambiando, ¿verdad? La Biblia no nos indica si él terminó mal o terminó bien. Lo que sí nos muestra la Biblia es cómo debe ser el bautismo. Amén. Otro argumento de los que dicen que no es necesario bautizarse para ser salvos es el ladrón en la cruz. Porque el ladrón en la cruz no se bautizó. Y el Señor le dijo, tú vas a estar hoy mismo conmigo en el paraíso. A veces no hay que bautizarse, no es importante, porque el ladrón no se bautizó. Pero otra vez, nosotros somos los que nunca vemos como debemos ver, ¿verdad? El Señor no se equivoca. Y qué linda es su palabra, ¿no, hermanos? La escritura es preciosísima. El Señor tiene una respuesta para todo lo que Él hace y cómo es su evangelio. Hay un pasaje en la escritura que pareciera como que no tiene importancia, solo porque está ahí en la Biblia. Pero al ver este argumento de lo del ladrón
que no se bautizó y si se fue al cielo, fue salvo, entonces no hay que bautizar, no es necesario el bautismo. Ahora analicemos este pasaje de Mateo capítulo 20, verso 20. ¿Por qué Jesús dijo esto? Mateo 20, verso 20. Vamos ahí, por favor, hermanos. Mateo 20, verso 20. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Juan y Jacobo eran los hijos de los hijos de Zebedeo, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Amén. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús aquí en este pasaje cuando dijo: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús ahí? ¿Alguien sabe? No. A su muerte. Podéis beber el vaso que yo he de beber. Y la verdad, ellos terminaron bebiendo ese vaso, ¿verdad? Persecución, martirio. Ellos bebieron y fueron bautizados con el bautismo de Jesús, porque Él está hablando de su muerte. Ahora, Romanos, en el capítulo 6, nos muestra que sí, Jesús estaba refiriendo a su muerte. Leámoslo en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. No perdamos el hilo aquí, hermanos. Ya estamos llegando a las conclusiones de esto, pero pongamos atención a esto. Porque si no aprendes esto, después alguien te va a decir: ¿y qué pasó con el ladrón en la cruz, verdad? Él no se bautizó y fue salvo, así que no me andes diciendo que las personas tienen que aceptar al Señor, arrepentirse y bautizarse para ser salvos. Es lo que la Biblia enseña, es lo que Jesús dijo, es lo que Pedro dijo. Ahora aquí, el ladrón en la cruz, ¿fue bautizado o no fue bautizado? Es la pregunta. Y es lo que estamos viendo aquí. Yo les digo desde ya, el ladrón en la cruz sí fue bautizado. De eso que acabamos de leer ahorita en Mateo 20, Jesús dijo: ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados de mi bautismo, que estaba hablando de su muerte. Entonces ahora Romanos capítulo 6, verso 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6 está diciendo claramente, hermanos, que el bautismo en agua es una figura del verdadero bautismo, que es la muerte, ser sepultados juntamente con Cristo para luego resucitar a una vida nueva. Por eso es que el bautismo en agua es sumergidos en agua, porque a nadie lo sepultan echándole un poquito de agua sobre la cabeza, ¿verdad? A nadie lo sepultan echándole solo un poquito de tierra. Es en la figura. A alguien lo sepultan completamente debajo de la tierra. Por eso es que el bautismo tiene que ser completamente debajo del agua. Todo tu cuerpo, de un pelito de aquí arriba hasta los pies, todo. Porque es una figura de la muerte del Señor. ¿Sí lo podemos ver, hermanos? O sea que entonces el ladrón en la cruz estaba no experimentando un bautismo que es figura de lo que es el plan de Dios.
Porque el plan de Dios es que muramos a la carne y resucitemos a una vida nueva, ¿sí o no? Nosotros nos bautizamos en agua como figura y salimos a que esa carne muera y muera y muera hasta que la vida de Cristo sea formada en nosotros. El ladrón en la cruz ya no tuvo problemas con la carne, porque él experimentó el bautismo verdadero, no era una figura. ¿Sí lo captamos o no? Cuando el ladrón en la cruz, él creyó en Cristo Jesús, le dijo: tú eres el rey, es lo que le estaba diciendo, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Estaba reconociendo que era rey. El ladrón en la cruz estaba arrepintiéndose, cumpliendo como el primer requisito. Y luego él muere en la cruz juntamente con Cristo, muere físicamente. Y ese día él ya no tuvo problema con la carne, nunca más. Qué lindo, ¿no? El ladrón en la cruz, no como nosotros aceptamos al Señor y estamos lidiando con esta carne día tras día. Hermano, qué horrible la carne, ¿no? ¿Cuántos hemos experimentado eso? Que encontramos al Señor, subimos al monte, tenemos una experiencia con el Señor y al día siguiente la carne se mete y fallamos, tropezamos. Tenemos que volver: oh Señor, perdóname, volví a hacer esto, Señor, perdóname. No, el ladrón en la cruz, de un solo muerto juntamente con Cristo, no tuvo ya problemas con la carne, al paraíso con el Señor. Amén. Si lo vemos, hermanos, lo lindo de eso, ¿no? Así que entonces el primer paso para que nuestra carne esté muriendo con Cristo, que sea enterrada con Él y después resucitar con Él, es el bautismo. Ese es el primer paso. Por eso es que es importante el bautismo para ser salvos. Porque el bautismo es el primer paso para que la carne empiece a morir juntamente con Cristo. Amén. Amén. Otra cosa que queremos ver en esto es: bueno, hay algo interesante en esto del bautismo. Es como dijéramos, como lo vemos hoy en el ambiente político aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Si resulta alguien ahí, si yo miro que los demócratas, Antifa, los medios están a favor de algo, yo ya sé que es todo lo contrario, ¿verdad? ¿Es así o no? Es tan sencillo. Cuando yo miro que los medios de comunicación y los demócratas están diciendo: no, que no hay que abrir las escuelas, que hay que dejar que todavía no los hijos regresen a las escuelas, no tengo ni qué pensar. Yo ya sé: no, entonces es al revés, deberían de abrirse las escuelas, porque siempre ellos están inclinados a lo malo. Entonces, en esto del bautismo en agua, es interesante que tanto musulmanes como judíos, hermanos, algún pariente de ellos puede llegar y decirle: papá, fíjate que estaba oyendo acerca de Jesucristo, me parece que es muy interesante sus palabras, yo creo que él sí era un profeta muy bueno. Los judíos y musulmanes pueden ellos, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos ellos pueden hasta tolerar eso, de que un hijo o una hija esté oyendo o diciéndoles que les parece que Jesucristo sí, tal vez sí es el Mesías. Pero en el momento que ese hijo o esa hija o esa esposa o ese esposo o quien sea se bautiza en agua, ellos, hermanos, tanto judíos como musulmanes, literalmente hacen un entierro y los matan. Para ellos ese hijo, esa hija, ese familiar está muerto para ellos. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Satanás sabe que el bautismo es muy, pero muy importante.
Y los cristianos hemos estado teniéndolo como que no es importante. Hijos que están aquí presentes, y que si tú ya en tu corazón te has arrepentido, le has entregado tu vida al Señor, tienes que bautizarte ya, si quieres ser salvo. Y es lo que queremos hacer. Amén. En 1 Corintios 10, para terminar, hay otra figura de lo que es el bautismo en agua y que nos muestra la importancia de que cuando alguien viene al Señor y se arrepiente, lo bauticemos lo más pronto posible. Aquí en 1 Corintios 10 nos muestra por qué es importante eso. Estamos ahí, hermano. 1 Corintios 10, bueno, voy a buscarlo. Amén. Dice el verso 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que aquí nos está mostrando la Biblia que cuando el pueblo de Israel cruzó el mar rojo, eso era una figura de que ellos estaban siendo bautizados juntamente con Moisés. Es lo que está mostrando ahí. Cuando una persona se arrepiente, se entrega su vida a Cristo Jesús y se bautiza, literalmente esa persona está cruzando el mar rojo. ¿Pero en qué sentido digo literalmente? En el sentido que cuando Israel cruzó el mar rojo, ellos estaban siendo completamente librados del alcance de Faraón, porque el mar rojo se cerró, el ejército de Faraón murió allí y Faraón ya no tenía alcance, no tenía ninguna injerencia, no podía hacer nada contra ellos. Ellos estaban totalmente libres de este lado del mar. Cuando alguien se bautiza en agua, eso es literalmente, Satanás ya no tiene agarre sobre esa persona. Es lo que está mostrándonos esto. Es entonces lo que la iglesia hemos estado haciendo. Yo me incluyo, ¿verdad? Nos incluimos. Es que cuando alguien se arrepiente y viene al Señor, le decimos: qué bueno que te arrepentiste. Bueno, entonces ahora sigue adelante y vamos a ver cuándo te bautizas. Te vamos a dar un librito, es lo que hemos hecho, un librito aquí donde explica todo lo que es el bautismo, para que tú entiendas la doctrina de lo que significa el bautismo, y entonces cuando estés listo te vamos a bautizar. Lo que estamos haciendo es mandarlo fuera, pero donde todavía Satanás tiene agarre, lo puede todavía molestar, todavía lo puede poner trampas y estorbarle su vida. Y muchas veces eso lo hemos visto tristemente. No regresan. Entregaron su corazón al Señor, se arrepintieron, se fueron a su casa y ya no regresaron. Hermanos, por eso es que es importante que el Señor nos dé la gracia de hoy en adelante empezar a practicar esto y entenderlo aquí y aquí, saber que es real. Cuando si queremos que alguien sea salvo, hermano, no debemos predicarle: mira, tú quieres ser salvo, entrégate a Cristo. ¿Es lo que hemos hecho o no, hermano? ¿Tú le has dicho a algún amigo en tu trabajo? Pero hemos fallado, porque tenemos que decirle: tú quieres ser salvo, quieres que el Señor te perdone tus pecados, tienes que arrepentirte y bautizarte. Tenemos que darle los dos requisitos de una vez.
Es lo que Felipe hizo con el eunuco ahí en Hechos 9, ¿verdad? Él le dijo, seguramente le dijo, mira, es que tú tienes que arrepentirte y bautizarte. Por eso es que el eunuco le dijo, ahí hay agua. Le dijo, ¿qué impide? Sí, de veras que ahí hay un río, ¿verdad? Vamos, pararon el carro y inmediatamente lo sumergió en el agua. Imagínense qué hubiera sido de ese eunuco que vivía lejos de Israel. Según el pasaje lo vemos eso. Que Felipe le hubiera dicho, ay, qué lindo que ya te arrepentiste, ¿verdad? Ya eres cristiano, mi hermano amado. Dios te bendiga, que te vaya bien. Sin cruzar el Mar Rojo, sin bautizarse en agua. ¿Cómo le hubiera ido a ese pobre hombre allá? Eso quiere decir que aunque usted y yo no vemos nada en realidad, no vemos nada porque solo vemos una cosa física, que alguien se mete bajo el agua y es bautizado. Pero Dios sí ve algo y Dios sí hace algo ese día, hermanos. Sí lo hace. Amén. Al menos yo recuerdo el día que me fui bautizado en agua. Yo he visto algunos que se bautizan en agua y es como que nada. Pero otros, y mi experiencia fue, al bautizarme en agua, cuando salí del agua, su presencia estaba ahí. La presencia del Señor estaba ahí, tocando mi vida. Hay algo especial en el bautismo que no lo vemos físicamente, pero es parte del requisito de obediencia para ser salvos. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Dame gracia.